Bueno, hay un versículo muy lindo en la palabra del Señor que nos desafía mucho en cuanto al ministerio que tenemos que hacer de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Ese pasaje está en Hechos capítulo 20, versículo 24. En algún momento lo traté, este versículo, pero qué hermoso es cuando uno vuelve, lo lee y cobra un sentido tan profundo. Así que abran sus Biblias en Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Dice así la palabra del Señor, Hechos 20, 24. El que habla es el apóstol Pablo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Una vez más lo vamos a leer. Presten atención a las palabras del apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oremos al Señor. Dios, gracias por este día, gracias también por la oportunidad que nos das para abrir tu palabra y ser enseñados por ella. Pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables. No sabemos, Padre, cómo están los corazones en esta noche, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú sabes lo que está pasando por la mente y el corazón de cada uno de nosotros aquí en esta noche. Pero estamos en el lugar correcto para ser, Señor, enseñados por tu palabra. Y pedimos que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, un poquito del contexto de este pasaje para poder entender por qué el apóstol Pablo dice estas palabras tan profundas. El apóstol Pablo, en este capítulo 20, él estaba haciendo su tercer viaje misionero y él estaba yendo desde Antioquía hasta Jerusalén. Y Pablo tenía un peso muy grande en su corazón. Y por causa de ese peso, que él lo describe de esta forma, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. O sea, ese peso que se agolpaba, se abalanceaba sobre el apóstol Pablo, ese peso era tan grande, esa preocupación y ese peso, que él tenía que hacer ese viaje para visitar a las iglesias en su tercer viaje misionero. Entonces embarcó en su tercer viaje misionero, pero después de visitar diferentes iglesias en toda la región de Acaya y Macedonia, Pablo decidió no pasar por Éfeso para así ahorrar tiempo y llegar a tiempo a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. Entonces lo que él hizo es, desde el lugar donde él estaba, mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para que se encuentren con él en la isla de Mileto, allí donde él estaba, más o menos a 50 kilómetros de Éfeso. No pasó por la ciudad de Éfeso, pero igual él quería hablar con los líderes de la iglesia de Éfeso. Así que se reunieron Pablo y los ancianos de la iglesia de Éfeso y tuvieron una reunión, una hermosa reunión, y hablaron asuntos acerca de su ministerio, del pasado, del presente y luego del futuro. Y en un momento en esta charla, el apóstol Pablo abre su corazón y les habla a estos ancianos de lo que está pasando dentro de él. Y sin ocultar nada, les comparte que él se siente guiado por el Espíritu a ir a Jerusalén, aún sabiendo
de que peligros y amenazas de muerte lo esperaban allá en Jerusalén. El Espíritu Santo le había comunicado este mensaje de peligros y amenazas de muerte en cada ciudad por donde él iba. Una y otra vez, repetidas veces, había escuchado este mensaje de parte del mismo Espíritu Santo, de que amenazas de muerte, peligros, lo esperaban en Jerusalén. Pero ni aún así, con la convicción que él tenía, dijo estas palabras del versículo 24. Dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con el propósito que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta frase es muy profunda y tenemos que entenderla con la profundidad que tiene esta frase de ninguna cosa hago caso. En ese contexto que les acabo de describir, el apóstol Pablo comparte lo que está pasando en su corazón y dice estas palabras. Ahora, cuando él dice de ninguna cosa hago caso, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosas él no hace caso? Bueno, uno podría decir, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchos peligros. Pero bueno, hay cosas específicas que él menciona. ¿De qué cosas él no hace caso? Fíjense los versículos 22 y 23. Versículo 22 dice, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, atado en espíritu, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Prisiones y tribulaciones. Entonces ya sabemos acá de qué cosas el apóstol Pablo no hace caso. Y esas cosas son descritas como prisiones y tribulaciones, cadenas y tribulaciones. Y estas cosas querían intimidar al apóstol Pablo para que él no haga la voluntad de Dios, para que él no vaya a Jerusalén. Ahora, cuando él dice las palabras prisiones, simplemente significa cárcel o prisión. O sea, no hago caso ni de la cárcel ni de la prisión que me espera. Estoy seguro que eso me espera porque el Espíritu Santo me lo está diciendo. Y si el Espíritu Santo me lo dice, es porque va a acontecer. Dios no miente. Pero yo no hago caso de esas cosas. ¿Qué harían ustedes si el mismo Espíritu Santo les dice que van a ser puestos en la cárcel? Y me voy para otro lugar, pastor, ¿no? Claro. Como Jonás. No, me voy para Tarsis, ¿no? No, Jonás, hay que ir para Nínive. Igual el Señor lo iba a traer a Nínive. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice de ninguna cosa hago caso, él dice yo no hago caso de la prisión que me está esperando. ¡Qué coraje! ¡Qué valentía de parte del apóstol Pablo! Mucho coraje para decir esto. Uno lo podría decir de broma, quizás bromeando, pero si uno sabe de que te van a poner en la cárcel, uno trata de evitarlo. Y quizás esperar, o quizás dejarlo para otro momento, o quizás cambiar de ministerio. Pero el apóstol Pablo dice, yo no hago caso. El Señor quiere que yo esté en Jerusalén y allá voy a ir. Luego él dice, no solamente prisiones, sino también tribulaciones son las que me esperan y que tampoco hago caso. Y cuando habla de tribulaciones, él habla de pruebas, lágrimas, peligros, amenazas y muchas otras cosas más que incluyen dentro de esa palabra tribulaciones. Esto quiere decir que el apóstol Pablo
en Jerusalén no solamente iba a ser tomado prisionero, sino que también iba a ser afligido, golpeado, burlado y torturado, solo por ir a compartir el mensaje del Evangelio. Es como decir al grupo que vamos a ir mañana a las comunidades, este es un ejemplo, oremos que no pase. Vamos a ir a las comunidades y temprano en la mañana todos sentimos de que hay una amenaza muy grande, de que algo malo nos va a pasar y que no debemos ir porque algo malo nos va a pasar. Pero el Señor nos dice que allí tenemos que ir para predicar el Evangelio. Entonces, si uno escucharía eso, de que va a ser torturado, golpeado, amenazado de muerte, uno quisiera evitar eso. Sería lo natural, ¿no? Pero ahí tenemos el ejemplo del gran apóstol Pablo, que nos da el ejemplo de cómo se hace el ministerio. Dios me dijo que eso haga y lo voy a hacer. Cuando Dios nos llama a hacer algo específico, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia, en algún campo misionero, cuando Dios nos llama a hacer su obra, Él no nos dice de que va a ser todo color de rosas. Él no nos dice que va a estar todo bien, porque es su obra. No, el Señor nos dice que vayamos y hagamos su obra, pero también nos aclara, puede ser de que haya tribulaciones. Pero no se preocupen, yo estoy con vosotros, dijo el Señor Jesús. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Su presencia va con nosotros. Pero sin duda las amenazas son reales. Encima de todo esto, el pobre apóstol Pablo tenía sus limitaciones físicas. La mayoría de los teólogos concuerdan que para esta época, en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo ya tenía los problemas de visión y también las dificultades para caminar. Encima que tenía estos problemas, ¿no? De la vista, de la pierna, que no podía caminar muy bien, el Espíritu Santo le dice que va a ser puesto en la cárcel y que va a ser torturado, afligido por causa del Evangelio. Qué mensaje alentador, ¿no? Un escritor llamado Matthew Henry dice en su comentario acerca de este pasaje, acerca de este versículo, dice, era una apelación melancólica que sonaba en sus oídos en cada ciudad. Mucha melancolía no había, pero fíjense cómo lo describe este autor. Dice que en cada ciudad, que prisiones y aflicciones ciertamente lo esperaba. Eso era el sonido en su corazón y en su mente. Era un caso difícil para un hombre sencillo como Pablo trabajar continuamente para hacer el bien y ser tan maltratado por sus dolores. Ahora, vale la pena inquirir cómo él lo llevó a cabo. Él era tan humano como lo eran los otros hombres. Sin embargo, por la gracia de Dios, él fue capaz de llevar adelante esta misión y mirar con gracia y contentamiento a las dificultades y desánimos que él encontró en el camino. Una cosa es resistir todas estas cosas, otra cosa es resistirlas con gozo y contentamiento. Encontrar contentamiento en medio de las dificultades. Solo lo podemos hacer cuando nos enfocamos en el propósito por la cual hacemos las cosas. Así que por revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo iba a ser puesto en la cárcel, iba a ser amenazado, lo esperaban cosas muy difíciles, pero nada ni nadie iba a impedir de que él haga la voluntad de Dios, de que él haga lo que Dios lo llamó a hacer. Él tenía una convicción firme y la obediencia a Dios estaba por sobre todas las cosas.
Le decimos quizás a alguno, venga temprano, ayúdenos quizás con la limpieza. No, pero muy temprano. Bueno, venga más temprano y, no sé, hacemos algo para el Señor acá en la iglesia o vamos a visitar a alguien. No, porque me corta la siesta. Yo hago siesta. En comparación a lo que el apóstol Pablo pasó, a veces ponemos excusas que dan risa, ¿no? Parecieran un chiste las excusas que ponemos al lado de todo lo que el apóstol Pablo pasó. ¿Podríamos nosotros decir como el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, sabiendo de que te espera tortura, prisión, amenaza de muerte? Ahora, quizás por ahí el Señor no nos está llamando todos a un campo misionero. Quizás el Señor no nos llamó a todos a ser pastores. Pero sí el Señor nos está llamando a involucrarnos en su obra. Acá en la iglesia local. En los ministerios de la iglesia local. Saliendo afuera. Compartiendo con otros el Evangelio. La pregunta es, ¿qué es lo que impide? ¿Cuáles son las excusas que estás poniendo para no hacer lo que Dios te está llamando a hacer? Ya sea involucrarte en un ministerio, ya sea invertir más tiempo para estudiar la palabra de Dios en un seminario, ya sea ayudando a alguno de los líderes de los ministerios, colaborando con algo. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Y uno puede poner todas las excusas, empezando de la responsabilidad más básica del trabajo hasta quizás la familia, que son excusas valederas. Pero lo más importante es obedecer el llamado de Dios. Es obedecer el mandato de Dios. La felicidad la vas a encontrar en la voluntad de Dios y no en las excusas para estar cómodo en la vida cristiana. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Luego el apóstol Pablo dice en el versículo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Estimar nuestras vidas preciosas para nosotros mismos es otro factor que impide que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Qué significa estimar nuestras vidas para nosotros mismos? ¿Cómo estimo mi vida más preciosa para mí mismo? Bueno, significa de que el amor por mi propia vida, por mi vida personal, está en el lugar más alto de mis prioridades, por encima de cualquier otra cosa o cualquier otra persona. Yo amo tanto mi vida que se ha convertido en la prioridad número 1. Eso es estimar mi vida preciosa para mí mismo. Si el Señor Jesús hubiera estimado su vida preciosa para Él mismo, Él no hubiera muerto en la cruz y nosotros no estuviéramos acá en esta noche. Hoy en día el enemigo utiliza diferentes medios para enseñarnos que nuestras vidas son muy preciosas y que tenemos que valorarlas mucho y que tenemos que cuidarlas para nosotros mismos. Mis tiempos, mis tesoros, mis talentos son demasiado valiosos como para usarlos alcanzando personas para Cristo, yendo a predicar a personas que no quieren escucharnos. ¿Para qué vas a ir si no te quieren escuchar? ¿Para qué vas a ir si no entienden? Preocupate en vos mismo. Y ese es el mensaje del enemigo hoy en día para nosotros. Y él dice, anda a la iglesia. Está bien, está todo bien, anda a la iglesia, sé un religioso, no hay ningún problema, pero no te comprometas. No te comprometas. Porque mira, ya no vas a tener tiempo para vos, ya no vas a tener el tiempo libre para hacer una siesta, no vas a tener el tiempo libre para tomar unos mates.
No vas a tener tiempo libre para mirar la telenovela. No vas a tener tiempo libre para salir a jugar al fútbol. Todo mentira del enemigo. Él quiere que tengamos comodidad nosotros. ¿Cuántas veces la comodidad nos atrapa y nos saca de la voluntad de Dios? Mateo 16:25 dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Si yo quiero salvar mi vida, aquí la idea es si yo trato de guardar mi vida, usarla para mí mismo, para mis propósitos, para mi bienestar, entonces la voy a perder. Pero si yo utilizo mi vida y la entrego y la gasto para Dios, entonces empiezo a disfrutar de la vida. Encuentro el sentido a la vida. Muchas veces no pensamos en cuáles son los planes de Dios para mi vida, cuáles son los deseos de Dios para mi vida. Y la vida se trata de hacer su voluntad, cumplir sus deseos, cumplir sus sueños, porque eso es lo mejor para nosotros. Su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. ¿Qué mejor que eso para nuestra vida? Y a veces nosotros seguimos buscando, por otro lado, algo que sea bueno, agradable y perfecto, y no lo vamos a encontrar. Solo la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Un hombre, un misionero muy conocido, llamado Jim Elliot, muy famoso porque fue junto con otros 4 misioneros a la selva del Ecuador, y allí ellos entregaron su vida por la causa de Cristo. Pero él anteriormente, antes de ir como misionero a la selva, él escribió, dejó varios escritos, palabras muy profundas que después fueron anotadas en libros y las pudieron compartir en todo el mundo. Y él en un momento dijo, no es un necio el que da lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Luego en otra ocasión él dijo, no busco una vida más larga, sino una vida plena como la tuya, Señor Jesús. ¿Sabes cuántos años tenía Jim Elliot cuando dijo estas palabras? Uno podría decir, bueno, seguramente que tenía 60, 70 años. ¿Saben cuántos años él tenía cuando dijo, no busco una vida más larga, sino una vida plena como la tuya, Señor? 25 años. 25 años. Todo un futuro por delante. Pero su enfoque era claro, hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. A veces cuando pensamos en el mundo no nos damos cuenta, pero las estadísticas siguen todavía. Allí en el internet lo podemos buscar y son altas las estadísticas, algunas un poquito más, un poquito menos, pero se estima que alrededor de 1.600 millones de personas, 1.600 millones de personas que nunca escucharon el Evangelio. 1.600 millones de personas que no escucharon el Evangelio. No solamente que no quisieron creer, sino que no escucharon. No les llegó el Evangelio. Mucha de esta gente, en lugares donde nadie se anima a predicar. Puede ser las comunidades donde vamos a ir ahora. Puede ser en África. Puede ser en Medio Oriente, lugares difíciles donde uno no puede ir y predicar fácilmente. Allí, en esos lugares, vamos a encontrar personas que nunca escucharon el Evangelio. Pero también puede ser que estén alrededor nuestro. Y por eso es una bendición hacer este tipo de actividades, porque
podemos compartir el Evangelio con personas que quizás nunca nos abrirían su puerta si vamos a golpear la mano. Quizás nunca nos escucharía si vamos y le entregamos un folleto evangelístico, pero sí se anima a venir a una actividad médica, a una atención médica, y tenemos el privilegio de compartirle. Y quizás nos puede decir, ¿saben que nunca escuché esto? Y que nos ha pasado en campañas médicas anteriores, nos ha pasado. Personas que nunca habían escuchado el Evangelio y que estaban alrededor nuestro. Luego el apóstol Pablo dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, todos los creyentes vamos a terminar la carrera. Si un día pusiste tu fe en el Señor Jesús como Salvador, te arrepentiste de tus pecados y pusiste toda tu fe en Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz, empezaste la carrera de la vida cristiana. Y estás en esa carrera y vas a continuar en esa carrera hasta el día que el Señor te lleve de este mundo. Así que todos estamos en esta carrera y todos vamos a terminar la carrera. De alguna u otra forma la vamos a terminar. La pregunta es, ¿cómo vas a terminar la carrera? Cuando el Señor decida llevarte, ¿cómo vas a estar en esa carrera? Todo depende de cómo terminemos nuestra carrera. Dice la palabra de Dios que algunos tendrán gozo de que el Señor los llevó y que ahora están cara a cara con el Maestro. Alegría, gozo. Pero dice que hay otros que van a sentir vergüenza, que en lugar de tener gozo y alegrarse cuando ven al Señor Jesús, van a tener vergüenza por cómo corrieron la carrera en este mundo. El apóstol Pablo dice, yo quiero terminar con gozo esta carrera. Por eso pongo los deseos de Dios por encima de mis deseos, la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. ¿Estamos buscando el reino de Dios primero o estamos tratando de construir nuestro propio reino? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que el Señor nos dice. Eso está primero. Dios, su deseo, su reino, su voluntad es primero. Si queremos acabar la carrera con gozo, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Muchas veces ponemos nuestra vida en primer lugar, nuestro deseo, lo que nosotros queremos. Yo quiero lograr esto en la vida. Yo quiero tener, un trabajo que me pague más. Yo quiero tener más jerarquía. Yo quiero tener quizás un auto. Yo quiero tener una casa. Yo quiero tener esto. Yo quiero conseguir esto. Y vamos tras cosas materiales que la misma palabra de Dios nos dicen que se echan a perder y que no van a traer felicidad a tu vida. Solo la voluntad de Dios, solo la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Hay algo que está inquietando tu corazón de parte de Dios y te dice, yo quiero que te involucres un poco más? Yo quiero que seas fiel en tus ofrendas al Señor. Dice, si no, le estamos robando, dice Dios en su palabra, ¿no? Quizás el Señor te está pidiendo, yo quisiera que empieces a orar por tu vecino, que le entregues un folleto evangelístico. Quisiera que te involucres en las actividades que la iglesia organiza. Hay algunos que todavía nos cuesta involucrarnos en las actividades de la iglesia, ¿no? Que estamos bien con los programas, pero cuando se viene algo grande, damos un paso para atrás. Todavía no. ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu vida? Dice, él quería acabar su carrera con gozo y terminar el ministerio que él había recibido del Señor Jesús, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿De qué ministerio está hablando el apóstol Pablo? Del ministerio de predicar el Evangelio. Mateo 28, 19 y 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. No solamente dice ir y hacer discípulos en posadas,
Dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Saben quién tienen que ir a las comunidades? Hay 120 y algo de comunidades indígenas o pueblos originarios, como se le quiera llamar, acá en Misiones, solamente en Misiones. Una provincia tan chica en comparación a la población de todo el país, pero hay 100 y pico de comunidades. Por eso el deseo de querer ayudar a nuestro hermano Roberto con el ministerio que él hace con estas comunidades. Y nos toca a nosotros. Los barrios alrededor nuestro nos toca a nosotros. Y pastor, y si quiero ir al África, también nos toca a nosotros. Te enviamos al África. Si hay alguien que quiere ir al África, lo enviamos al África. Si hay alguien que quiere ir a la China, lo enviamos a la China. Entonces no se trata del lugar, sino más bien de la obediencia a Dios. Obedecer a Dios. Este es el mensaje que todos tenemos que compartir, el mensaje del Evangelio. Las buenas nuevas es tan simple como compartir nuestra historia de vida. Y el jueves en el estudio bíblico estuvimos hablando de cómo compartir nuestro testimonio, nuestra historia. Y muchas veces el Evangelio se hace mucho más fácil predicarlo cuando lo hacemos a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, porque le estamos compartiendo el Evangelio. Y le estábamos enseñando a todo el grupo de cómo compartir su testimonio personal de salvación, cómo Dios te salvó. Tiene que ser la historia más importante en tu vida, la historia más significativa en tu vida. A veces nos ponemos a compartir de historias que no tienen mucho sentido. De la mascota, del vecino, del pariente, del amigo, del compinche, y nos olvidamos de la historia más importante, que tenemos que compartirla. Y es interesante porque cuando uno sabe cómo compartir su testimonio, uno va a saber cómo compartir el Evangelio. Y es muy sencillo porque todos tenemos una historia para contar. Si sos hijo de Dios, si tenés a Cristo en tu corazón, ya tenés una historia para contar. Y no necesitas saber teología, doctrina, si tan solo sabes compartir esa historia que cambió tu vida. La podés compartir y ya estarás evangelizando a otros. No hay mayor gozo que ver a una persona pasar de muerte a vida por el poder del Evangelio. No hay mayor gozo que ver a una persona que está perdida y pasar a tener vida en Cristo. Y muchos de ustedes, la gran mayoría, en un momento estuvo perdido hace muy pocos años atrás. Y el Señor llegó a tu vida, te rescató, te transformó, cambió tu vida, te dio un propósito. ¿Por qué no compartirlo con otros? Amén. Es la historia más importante. Algunos literalmente se ve que aún hasta los detalles de su vida le cambió cuando conoció al Señor. Y amén por eso. Pero tiene que ser la historia más importante. ¿Saben que si nosotros seguimos el ejemplo del apóstol Pablo, de ser fiel al llamado de Dios, hacer la voluntad de Dios, si nosotros somos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo, un día podremos decir como el apóstol Pablo. ¿Saben lo que dijo él al final de sus días? Aquel que no le tenía miedo a las prisiones, a la cárcel, a las amenazas, dice, bueno, que venga, pero yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Aquel que no le tenía miedo a nada, porque sabía que Dios estaba con él. Cuando le tocó partir, cuando se acercaba el día de su partida, él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y el Señor nos dirá, juntamente con el apóstol Pablo, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quisieras escuchar esas palabras? ¿Quisieras escuchar esas palabras? Pasá, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo anhelo escuchar esas palabras. Y ruego a Dios que cada día Él me ayude a ser fiel a su voluntad, a su llamado. Se van a presentar tribulaciones,
Se van a presentar situaciones difíciles, iglesia, pero no podemos dejar la voluntad de Dios a un costado porque hay algo que me está incomodando en la vida. En medio de las incomodidades, en medio de las presiones, quizás financieras, en medio de las presiones, quizás de la familia, a ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa aún mi propia vida, con tal que acabe mi carrera con gozo. La voluntad de Dios primero. Amén.